Segunda de Corintios, el libro Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde 17 hasta 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, de 17 hasta 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde 17 hasta 21. Segunda de Corintios 5, de 17 hasta 21. Ya, si lo tienen, entonces vamos a leerlos. Vamos a leerlos juntos. Leamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya. Hasta 21 dije, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo están todos? ¿Han pasado bien así el 18 con la familia? Parece que hay algunos hermanos que todavía están en el proceso de descanso. Y pudimos también disfrutar así con la familia esta fiesta patria. Y estoy también muy agradecido y contento en el Señor porque como podemos tener de nuevo esta reunión ya después del feriado. Entonces hoy vamos a meditar este texto de capítulo 5 de Segunda de Corintios. Ahí el versículo 20 sale una palabra importante también. Entonces vamos a leer de nuevo el versículo 20, solamente el versículo 20, leamos juntos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Se apagó el micrófono, un momento. Ahora sí. Ya, hoy entonces vamos a meditar la palabra con el título de, con el siguiente título, Embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Ya. Si meditamos este texto, entonces ahí podemos conocer bien la posición y la función de los cristianos que han recibido la salvación, ¿cierto? En el texto de hoy, ¿qué está diciendo? ¿Quién puede ser embajadores en nombre de Cristo? ¿Quién? En el texto, desde 17 hasta 21, ahí puede encontrar así. ¿Quiénes son los embajadores en nombre de Cristo? Versículo 17, ¿cierto? 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya. ¿Quiénes son los embajadores? ¿Quién puede ser embajadores en nombre de Cristo? De modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo, ¿qué significa entonces? Estar en Cristo. Uno que ha recibido la salvación por el Evangelio de Cristo, uno que permanece en Cristo, ¿cierto? Nosotros de verdad nacimos pecadores,
Y sin conocer la voluntad de Dios estábamos viviendo en esta tierra. Pero el Señor tuvo misericordia, compasión de nosotros. Por eso vino al mundo en forma humana y murió por nosotros, para quitar nuestros pecados, diciendo así: consumado es. Ya está todo cumplido, está todo listo. Todos nacieron pecadores y así vivieron atados al miedo de la muerte, a la servidumbre del pecado. Pero Cristo quitó esa cadena del pecado. Entonces uno que oye ese evangelio y cree de verdad en su corazón en el evangelio, entonces entra en el linaje de Jesucristo, entra en Jesús. Y así llegamos a ser nueva criatura, ¿cierto? Entonces, si vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice así: nos hemos revestido del nuevo. Ya. Las cosas viejas han pasado, ya el viejo hombre ya pasó, ¿cierto? Y nos hemos revestido del nuevo hombre. El nuevo hombre, la nueva criatura, uno que ha recibido la salvación, ya se ha reconciliado con Dios, ¿cierto? Por Cristo, por medio de Cristo. De hecho, entre Dios y nosotros hay un muro, hay una división que se llama el pecado, ¿cierto? Pero por el evangelio de la salvación, esa enemistad, esa división entre Dios y nosotros se ha destruido, derribado por medio de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Ahí cuando creímos en el evangelio de la salvación, el perdón eterno de los pecados, entonces se derribó ahí la enemistad entre Dios y nosotros, y así llegamos a ser hijo de Dios y nos hemos reconciliado con Dios. Por eso podemos llamar a Dios Padre. Somos sus hijos. Y también cuando nos reconciliamos con Dios, cuando recibimos la salvación, ahí llegamos a tener un ministerio, un encargo de Dios. ¿Qué encargo, qué ministerio tenemos entonces? Versículo 18 dice así, se lo leo yo, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué ministerio, qué encargo tenemos? El encargo de la reconciliación. Y también tenemos otra cosa más, la palabra de la reconciliación. La persona que ha sido reconciliada con Dios puede reconciliar a otros también, a otros con Dios. Como Cristo reconcilió a los pecadores con Dios, y así nosotros también, que hemos recibido la salvación, podemos reconciliar a otros con Dios. Por eso tenemos ese encargo, ese ministerio y la palabra de la reconciliación. Y por eso el versículo 20 está diciendo así, el versículo 20 se describe así: el cristiano que ha recibido la salvación, el embajador, los embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Esto es el encargo, el ministerio que el Señor nos entregó, nos encargó, ¿cierto? Tenemos un encargo de guiar a los pecadores hacia Dios en el nombre de Cristo. Conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios, y en lugar de Cristo, en el nombre de Cristo, hacemos esa obra de reconciliación. Por eso, este encargo que tenemos, el ministerio que tenemos, es muy precioso, valioso e importante. ¿Quién puede hacer ese trabajo? En lugar de Cristo, en nombre de Cristo, ¿quién puede hacer ese trabajo? No cualquier persona puede hacer eso, ¿cierto? De hecho, en el mundo muchos dicen así: Señor, Señor, llamando Señor, Señor, hacen la obra del Señor, pero en muchos no hay vida.
no hay vida de Cristo. Son pocos los que se salvan, ¿cierto? Si vemos en San Lucas capítulo 13, versículo 23, un hombre preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? Entonces, ¿cómo respondió Jesús? De cierto, o sea, esforzaos a entrar por la puerta. ¿Qué puerta? Angosta, ¿cierto? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procuran entrar por la puerta angosta, pero Jesús dijo así, no podrán. Quieren entrar por la puerta angosta, quieren ser hijo de Dios, quieren recibir la salvación, quieren aceptar, recibir a Cristo como su Salvador, pero muchos no podrán. ¿Por qué? No reciben la salvación conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no reciben la salvación conforme a la Biblia. Agregan su pensamiento, otra doctrina, de otra interpretación, ¿cierto? Pero si uno de verdad tiene la salvación, de verdad ha recibido la salvación conforme a la Biblia, entonces tiene ese ministerio de reconciliación. Tiene también la palabra de la reconciliación. Nosotros también podemos entregar el mensaje que Cristo también quiere entregar, ¿cierto? Por eso nos está llamando así, embajadores en nombre de Cristo. Si vemos el texto de hoy, el capítulo 5 de 2 de Corintios, ahí se repite una palabra, nosotros, nosotros. Aquí nosotros, en un sentido más estrecho, se refiere al apóstol Pablo y sus colaboradores que predicaban el Evangelio junto con el Pablo. Pero en el sentido más amplio, aquí nosotros se refiere a nosotros, que hemos recibido la salvación. Los que viven así, cerca de la venida del Señor, a nosotros también, ¿cierto? Es decir, todos los cristianos que han recibido la salvación son embajadores en nombre de Cristo. Entonces, ¿qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? Representa al país, ¿cierto? Busqué en internet como el diccionario, entonces sale así. Es la máxima figura diplomática de su país en el extranjero, representando al gobierno y al presidente. Es una persona, entonces, enviada a otro país para trabajar en nombre de un país, ¿cierto? Por eso, hay embajadores chilenos en otro país, en el extranjero, ¿cierto? Ellos son como representantes del país Chile, ¿cierto? Entonces, en la época cuando el Pablo está enviando esta carta a los corintios, ahí en ese momento el embajador, o sea, uno que tiene máxima autoridad sería emperador, ¿cierto? Aquí sería emperador romano. Cuando fue escrita esta epístola, esta carta, el emperador romano tenía la autoridad, la máxima autoridad, una autoridad así absoluta. Entonces, su embajador también lo representaba ahí en ese momento. También en los países extranjeros, él tenía que hacer el trabajo de emperador, ¿cierto? También, estando en el país extranjero, él tenía que mandar mensajes de su emperador. Entonces la Biblia está diciendo así, somos embajadores en nombre de Cristo. La Biblia está diciendo así, entonces, ¿qué significa? Primero, somos enviados por Cristo a este mundo, ¿cierto? Somos enviados por Cristo. Y en este mundo, ¿qué hacemos entonces? Entregamos el mensaje de Cristo, en nombre de Cristo. ¿Y qué será entonces la voluntad de Cristo? La voluntad de Cristo, entregar el mensaje del Padre, Dios Padre, ¿cierto? ¿Qué es el mensaje que Dios quiere entregar? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere reconciliar a todos los pecadores, ¿cierto? Entonces la voluntad de Dios sería así, predicar el evangelio de la reconciliación a todas las personas que no lo conocen.
Si vemos en San Mateo capítulo 28, versículo 19, que conocemos muy bien, pero busquemos Mateo 28, el último capítulo de San Mateo, versículo 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. San Mateo capítulo 28, 19 y 20. Leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primero, id. ¿Quién puede ir entonces? Los discípulos de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué hace entonces? Hacer discípulos a todas las naciones. Los discípulos de Cristo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir y hacer discípulos a los demás, ¿cierto? ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios, ¿cierto? Enseñamos la palabra, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la reconciliación. ¿Para qué? Los pecadores sean reconciliados con Dios por el Evangelio de Cristo. Y si reciben la salvación, entonces, siendo bautizados, ahí tiene que seguir enseñando la palabra, tiene que seguir siendo enseñados por la palabra de Dios. Para que ellos ellos también tienen que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Esto es la voluntad de Dios, ¿cierto? Jesús fue enviado por su Padre Dios, y nosotros también, para predicar el Evangelio de Cristo, la reconciliación, nosotros también fuimos enviados, somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador de un emperador hace el trabajo de emperador. Asimismo, un embajador de Cristo, un cristiano que ha recibido la salvación, hacen en este mundo el trabajo de Cristo. El trabajo de Cristo. ¿Cierto? Seguimos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Veamos, 2 de Corintios 6, 1. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1, aquí dice así, se lo leo yo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí también se describe la función, el papel, el rol de los cristianos salvos, colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Esto es una palabra muy asombrosa porque uno que ha recibido la salvación puede colaborar, puede participar en la obra de Dios, puede trabajar con Dios, ¿cierto? También, si vemos en 1 de Corintios capítulo 3, veamos 1 de Corintios 3, 9. 1 de Corintios 3, 9. 3:9. Leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo así una epístola, una carta a los hermanos de Corinto, ¿cierto? Vosotros
O sea, los corintios, vosotros sois labranza de Dios. ¿Labranza qué es? El campo del trabajo, el lugar del trabajo. Entonces, a los corintios, a los salvos corintios, apóstol Pablo está diciendo así, vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué significa? Que en vosotros Dios está trabajando, ¿cierto? Edificio de Dios, la iglesia de Dios, la familia de Dios. Dios está trabajando en nosotros, mora en nosotros y trabaja en nosotros. Somos labranza de Dios también. Y muestra su obra en nosotros, ¿cierto? Y también junto con esto, o sea, los salvos corintios también está trabajando en Dios, con Dios. Entonces, en Copiapó, en la iglesia de Copiapó, en el grupo de los salvos, Dios está, ¿cierto? El Dios que estaba en Corintios, en la iglesia de Corinto, está en nosotros también, en Copiapó. En la iglesia de Copiapó también Dios mora y muestra su obra. Entonces nosotros, los cristianos salvos en Copiapó, nosotros somos colaboradores de Dios, ¿cierto? Un embajador de un país representa su país. Así nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, por eso representamos a Cristo. Trabajamos la obra de Cristo. Por eso, si vemos en la carta del Pablo, Pablo siempre dice así, yo también soy embajador. Yo también soy embajador. Veamos aquí, Efesios capítulo 6. Efesios 6, 19. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20. Leamos juntos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya. Aquí el capítulo 6 de Efesios, ¿qué está diciendo Pablo? Por el cual soy embajador en cadenas. Cuando él escribió esa epístola para los Efesios, a la iglesia de Éfeso, ahí él estaba así bajo arresto domiciliario durante 2 años, estando en una casa arrendada durante 2 años, como estaba en cadena, dice así. Por estar en arresto domiciliario, él dice que estaba atado así, estaba en cadena, ¿cierto? Pero al mismo tiempo dice así, embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Físicamente él está atado, está en cadena, pero su trabajo es embajador. ¿Por qué? Estando bajo arresto domiciliario, él también siguió predicando el Evangelio. Si leemos Hechos capítulo 28, ahí, el último capítulo de Hechos, el apóstol Pablo al final llegó a Roma, ¿cierto? Y llegó a una casa, estaba arresto domiciliario, predicando el Evangelio. Por lo menos podía recibir visitas. Entonces, si alguien viene, predicaba el Evangelio a ellos. Por eso él está pidiendo así, por mí, que está pidiendo la oración, por el Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él, estando así, encarcelado, estando en cadenas, también era embajador en nombre de Cristo. Por eso, estando atado así en cadena, siguió predicando el Evangelio. Su obra era eso, ¿cierto? Continuamente guiaba a los pecadores hacia Dios para reconciliarlos con Dios, ¿cierto? Entonces, el embajador,
tendrá su autoridad también, ¿cierto? Porque representa a su país, representa el emperador de esa época, entonces tiene la autoridad de quien lo envió, ¿cierto? El embajador de emperador tiene autoridad de emperador, ¿cierto? De la misma manera, el embajador de Cristo también tiene la autoridad de Cristo. Es decir, nosotros que somos salvos tenemos la autoridad de Cristo. Por eso debemos vivir en este mundo anunciando el Evangelio con valentía, con denuedo. Pero si vemos nuestra evangelización, la invitación, a veces casi rogamos, ¿cierto? Dejando a nuestros invitados así. Estamos casi suplicando así, rogando fuerte, llorando a veces. Escúchame, bueno, aunque sea una vez, ¿cierto? Participa, asiste, por favor, aunque sea un día, ¿cierto? Casi rogamos. Pero ¿saben que tenemos la autoridad? Si vemos la evangelización de Jesús, cuando Jesús enviaba así a sus discípulos, dos en dos, entonces decía esta palabra, dio una palabra así. Veamos Mateo 10. San Mateo 10, 11. Mateo 10, de 11 a 13. Mateo 10, de 11 a 13, leamos juntos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ya, aquí en esta escena podemos ver. Jesús llamó a sus discípulos para que evangelizaran y así los envió de dos en dos, así agrupando dos personas, un grupo. Pero ahí dijo algo, ¿cierto? Ya, si ustedes van a evangelizar a una ciudad o a una aldea, entonces va a haber dos tipos de personas. La casa digna y la casa no digna, ¿cierto? La casa que aceptará a ustedes y la otra casa que no aceptará a ustedes. Ni quiere escuchar la palabra. Habrá algunos que reciben así con la cálida bienvenida y habrá otros que no va a recibir, no va a escuchar nada de la palabra. Entonces, uno tiene que buscar la casa y al entrar entonces tiene que saludar, o sea, tiene que bendecir. Tiene que pedir así la paz, ¿cierto? Y ahí, si entra en la casa y predica el evangelio, entonces, si acepta esta casa, la gente de esta casa, entonces viene la verdadera bendición, la verdadera paz, ¿cierto? Pero si no es digna, o sea, no recibe a los discípulos y no recibe el mensaje de los discípulos, entonces, los que predicaron la palabra recibirán la paz, la bendición del Señor. Por eso, predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, viene la paz, viene la bendición. Es una bendición, un privilegio que podemos hacer nosotros. Siendo hijo de Dios, siendo el embajador en nombre de Cristo, entro en una casa, entro en un trabajo, entro en el colegio, en la universidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Si entramos en una casa, si entramos en el colegio, con el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede que una familia reciba la salvación, ¿cierto? Puede que todos los colegas de trabajo reciban la salvación. Y por una familia, toda la ciudad puede escuchar el Evangelio. Y por una ciudad, todo el país puede escuchar el Evangelio. Así se predica el Evangelio.
Por eso, si recibe a los que predican la palabra del Evangelio, entonces para esa familia, para esa ciudad y para este país, sería una bendición. Un cristiano salvo empieza a trabajar en una empresa. Entonces, fielmente trabaja y junto con esto, ¿qué hace? Evangeliza. ¿Cierto? ¿O quedamos callados? Voy a disfrutar solamente yo. No, siendo embajadores en nombre de Cristo, abrimos nuestra boca con valentía. Entonces, en ese trabajo, en esa empresa, en la universidad, en el colegio, podemos ganar oportunidades de entregar el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y si uno acepta ese Evangelio, entonces, será la bendición para esa persona y para otro que predicó el Evangelio. Por eso, en la casa, en la empresa, en la familia, en el colegio, los cristianos salvos, los hijos de Dios predican el Evangelio. Y si uno acepta ese Evangelio, entonces ganará la bendición de la vida eterna. Esto será una gran bendición. Pero si no recibe, entonces, ¿qué sucede? Llegó los dos discípulos de Jesús a predicar el Evangelio, pero si no recibe, ninguno abre la puerta, no quiere escuchar la palabra, entonces, ¿qué sucederá? 14 y 15. Leamos juntos. Y si alguno no os recibiréis, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los discípulos de Jesús entran en una casa, pero no quiere recibirlos y ni quiere escuchar la palabra de los discípulos. Si los cristianos salvos, nosotros predicamos el Evangelio en las casas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pero los compañeros, los miembros familiares no quieren escuchar. Hasta el final no acepta el Evangelio. Entonces, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué tan temible esta palabra? La ciudad Sodoma y Gomorra fueron destruidas, castigadas por Dios, ¿cierto? Pero si una casa no escucha el Evangelio de la salvación hasta el final, entonces vendrá peor juicio de Dios. La destrucción eterna viene, ¿cierto? Esto sería muy asombroso. Tenemos esa autoridad, ¿cierto? Con valentía, con esa confianza debemos predicar el Evangelio. Porque al final, si ellos nos rechazan o se burlan de nosotros o nos persiguen, entonces ellos serán juzgados. Y a nosotros vendrá la bendición, la paz del Señor. Si predicamos el Evangelio con valentía, pero con anhelo, con mucho anhelo, y ellos también reciben la salvación por el Evangelio predicado, por nuestro anhelo, entonces ellos recibirán al Señor como su Salvador. ¿Cierto? Pero si ellos no reciben el Evangelio, no reciben el mensaje de Cristo, entonces en realidad no está recibiendo a Cristo, está rechazando a Cristo. ¿Cierto? Por eso el mismo capítulo 10, versículo 40, dice así. 10:40, leamos juntos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si predicamos el Evangelio y si ellos aceptan, si nos recibe, entonces, en realidad ellos están recibiendo al Señor, ¿cierto? Nosotros también hemos ya recibido al Señor en nuestra vida. En una ocasión hemos recibido al Señor. ¿Por qué? Alguien de los cercanos nos predicó el Evangelio. Nos invitó al Evangelio. En mi caso personal, mi madre recibió la salvación por una invitación de su amiga de enseñanza media y luego
predicó el evangelio a toda mi familia, a mi papá y a mi hermano, a mí. Y así llegamos a tener esa oportunidad de recibir al Señor, de escuchar el evangelio. Aquí todos los hermanos también tuvieron esa oportunidad, esa ocasión de oír la palabra por una invitación de sus cercanos, de su alrededor, ¿cierto? Sus hijos, hijas, familiares, compañeros de trabajo, compañeros del colegio, los invitaron a ustedes, a cada uno de ustedes. Y entonces ustedes llegaron a ganar esa oportunidad. Ah, esto es el evangelio bíblico. Entonces, esa persona que me predicó el evangelio, esa persona que me invitó, era también embajador en nombre de Cristo. Y yo recibí el mensaje del evangelio por esa persona, pero en realidad en ese momento yo recibí al Señor. Al Señor. Y después de recibir la salvación, yo también llegué a ser hijo de Dios y el embajador en nombre de Cristo. Por esa razón, después de recibir la salvación, vivimos haciendo la misma obra, el mismo labor que predicar el mensaje de Cristo como embajador en nombre de Cristo. Por eso debemos apreciar mucho esa obra de predicar el evangelio, porque es un privilegio de los cristianos salvos. Si no ha recibido la salvación, solamente anda en la iglesia, ¿puede hacer esa obra? No, no puede. Además, si seguimos trabajando siendo embajador en nombre de Cristo, entonces el Señor nos dará la gloria eterna. Entonces, después de recibir la salvación, aunque vivimos sufriendo en este mundo, pero miramos hacia arriba, la gloria eterna. Ya, aún así. Sí, yo en este mundo vivo como siendo peregrino, viajero, pasajero en este mundo, pero al final el Señor me dará la gloria. Por eso vivimos sufriendo en esta tierra. ¿Cómo será la vida de un peregrino, viajero? Sufre, ¿cierto? Si ustedes viajan, sale de la casa y empieza a viajar en el sur. Entonces, pero se agotó el dinero, no tiene nada. Solamente anda en el vehículo. Sufre. No hay nada para comer, no hay nada, ¿cierto? Sufre. En este mundo, si vivimos siendo embajadores de Cristo, entonces sufrimos igual. Muchos se van a burlar de nosotros. ¿Por qué ellos están viviendo así? Ay, no quiero escuchar el evangelio, pero sigue evangelizando ahí. No quiero. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque nuestra mirada está puesta en la esperanza viva en el cielo. Vamos a volver entonces al texto de hoy, 2 de Corintios 5, 20. 5:20. Dice así, se lo leo yo de nuevo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya, el embajador en nombre de Cristo, ¿qué hace? O para hacer correctamente esa obra de embajador en nombre de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Reconciliaos con Dios. O sea, una persona nacida en este mundo tiene que primero ser reconciliado por Dios, con Dios, por el Evangelio, ¿cierto? Y si uno ya es reconciliado con Dios, entonces también tiene que seguir manteniendo esa reconciliación con su Padre, Dios. Pero aquí, como Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿cierto? Reconciliaos con Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? De hecho, primero, los pecadores, los que nacen en este mundo, nacen pecadores. Por eso primero tiene que reconciliarse con Dios, recibiendo la salvación, ¿cierto? Por eso Cristo vino al mundo y reconcilió al mundo con Dios. En lugar de los pecadores, Cristo recibió todo el castigo en su cuerpo y así perdonó el pecado del mundo. Cuando uno oye ese evangelio y cree en él, entonces es reconciliado con Dios.
Pero Pablo está diciendo esto a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? La iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Si uno lee Primera de Corintios, ahí salen muchos problemas de los hermanos, de los salvos. Entre los hermanos empiezan a acusar, van al juicio, juzgado, ¿cierto? También moralmente ellos, algunos cometen pecado, fornicación, adulterio, ¿cierto? También dentro de la iglesia hacen divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Así hacen divisiones. En la iglesia de Corinto no había orden, no estaba ordenado. Había muchos problemas. Entonces, habían algunos que así, con la boca dicen, yo he recibido la salvación. Pero habían algunos que no tenían esa certeza de la salvación. Entonces, a ellos están diciendo así, si de verdad quieren trabajar como embajadores en nombre de Cristo, primero tiene que reconciliarse con Dios. Por eso, terminando esta epístola de Corintios, dice así, ¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿cierto? Con muchas preocupaciones escribió esa carta. Hoy parece que se ha resuelto el problema que tenía en la iglesia de Corinto, pero todavía sigue preocupándose así por esa iglesia. Entonces, terminando esa carta de Corintios, dice así, tiene que examinarse si está en la fe, si de verdad han recibido la salvación o no, si su fe es correcta o no, tiene que examinarse y probarse a sí mismo. Si de verdad han recibido la salvación, entonces debe mantener esa reconciliación con Dios. Pero habían algunos hermanos corintios que siguieron cometiendo el pecado. A ellos estaba exhortando así, reconciliaos con Dios. A nosotros también está dando la misma palabra, reconciliaos con Dios. ¿Sigo estando así atrapado en pecados repetitivos? ¿O sigo cometiendo los mismos errores, mismos pecados? ¿Sigo causando problemas entre los hermanos? ¿O solo busco mi propio beneficio? ¿O no? ¿De verdad tengo la convicción, la certeza de la salvación? ¿Que estoy seguro de mi salvación? ¿O no? Pablo está invitando a todos los cristianos salvos que se examinen a sí mismos, que se prueben a sí mismos si está en la fe, si de verdad Dios reconoce su fe o no. Si hemos recibido la salvación por la palabra de Dios, entonces, de verdad, deberíamos tener esa certeza basada en la Biblia. Podemos tener esa certeza acerca de lo que Cristo hizo para nosotros. ¿Por qué? La palabra de Dios, que nunca miente, está aquí. Si de verdad nuestra fe está puesta en la palabra de Dios, entonces no dudaremos ahí. Además, no viviremos así. A veces me alejo de la iglesia, a veces me alejo de la palabra. A veces no quiero. Cuando me da gana hago, cuando no me da gana no hago. Si es un cristiano que ha recibido la salvación, no puede vivir así. Y habrá un cambio de su vida también. Antes yo no quise sacrificarme para mi familia, para las personas cercanas, pero ahora quiero sacrificarme así para la iglesia, para los hermanos salvos. Antes siempre andaba así enojado, pero después quiero así tomar el control a veces. No puedo vivir así. A veces, delante de algunas personas que me perjudicaban, antes de recibir la salvación, así, insultaba fuerte, pero después de recibir la salvación, trato de perdonarlos. Dios va cambiando así a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Y si vivimos siendo guiados por Dios, entonces habrá
paz, reposo. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Leamos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Somos justificados por la fe, por el Evangelio de la salvación. Entonces, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos recibido la salvación de verdad, entonces tenemos paz. Tenemos paz. No hay temor. No hay temor del infierno, no hay temor del castigo de Dios, castigo eterno de Dios. ¿Cierto? De hecho, el problema fundamental de todos los hombres sería esto, la muerte y el juicio después de la muerte. Pero si se soluciona ese problema fundamental de la vida, la muerte y la vida después de la muerte, entonces viene paz. Tenemos paz. Si de verdad hemos recibido la salvación y de verdad hemos sido hijos de Dios, entonces podemos vivir disfrutando esa paz, ¿cierto? ¿Cómo entonces se mantiene esa paz? ¿Cómo no se apaga entonces esa paz? Hay una manera que conocemos muy bien, es muy fácil. Job capítulo 22, veamos, Job 22. Job 22, versículo 21. 21 y 22. Leamos juntos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Cómo podemos mantener esa paz con Dios, esa reconciliación con Dios? ¿Cómo? Vuelve ahora en amistad con Dios, con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Aquí está la respuesta, ¿cierto? Al final necesitamos la palabra de Dios. De la palabra de Dios recibimos la enseñanza y también seguimos viviendo, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces viene la paz, se mantiene esa paz de nuestro corazón. Porque la base de nuestra fe es la palabra, la base de nuestra paz también es la palabra. Pero en nuestra vida no hay palabra, la paz también desaparece. Por eso a veces hacemos consultas con algunos hermanos. En el retiro de verano, en la iglesia, en diferentes lugares hacemos la consulta de los hermanos. Ya han recibido la salvación, pero viene triste, viene sufriendo así. Entonces, investigamos por qué. ¿Por qué causa? ¿Por qué siempre cuestionan por un problema de la iglesia? ¿Por qué siempre se entristece la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si investigamos así en esa conversación, entonces al final, en su vida, no hay algo. ¿Qué? La palabra. No hay palabra. Si no hay palabra, entonces uno lleva la vida cristiana según su carácter que tiene, según el deseo de la carne. Entonces va chocando con todo, porque todavía no deja ese carácter, porque no sigue la palabra, porque no hay palabra en su vida. No escucha la palabra, ni lee la palabra, ni la medita. Entonces, ¿cómo puede tener paz con Dios? ¿Cómo puede mantener esa paz? No se puede. Pero si uno está atado a la palabra, si su corazón está bien atado a la palabra de Dios, entonces ahí se acuerda. Cuando vienen sufrimientos, dificultades, enfermedades, se acuerda de la palabra. No estoy diciendo que nadie así de los salvos se entristezca. O sea, todos
A todos llega la tristeza, a todos puede llegar la enfermedad, ¿cierto? Pero los que tienen la palabra mantienen la paz ahí. Dios tendrá su voluntad ahí. Espero que Dios solucione. Esperamos así la recuperación que proviene de Dios, ¿cierto? Supongamos una cosa ahí, imagínense, hay una bodega de tesoro, está lleno de dinero, de oro, de todo tipo de tesoro. Entonces está muy contento al abrir la puerta de esa bodega, ¿cierto? Una bodega está lleno de oro, entonces estaría muy contento al abrir la puerta. Y al sacarla, los tesoros, el oro, para usar, entonces ahí también estaría muy contento porque está lleno todavía. Con uno ya puedo hacer cualquier cosa, pero está todavía ahí en la bodega, está llena. Entonces puede así estar en paz, gozo, alegría. Yo también tengo esa bodega de tesoro. ¿Qué? ¿El dinero? No, no. ¿Ustedes la tienen, la bodega, una bodega de tesoro? Todos los cristianos salvos ya tienen ese tesoro que atrae paz, alegría, consolación. ¿Dónde está entonces? Mateo 13. San Mateo 13. San Mateo 13, 52. San Mateo 13, 52. Leamos juntos. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿A quién está diciendo eso? Jesús. ¿A quién? El versículo anterior, 51, dice así. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, los discípulos. Y si vemos el capítulo 13, ahí salen muchas palabras importantes que hemos ya aprendido. La parábola de sembrador y parábola de trigo y la cizaña. Y luego dice esto. ¿Qué? O sea, si se entiende uno la palabra, entonces, esto sería semejante a un padre de familia. Aquí dice, todo escriba docto en el reino de los cielos. Uno que ha recibido la salvación, que entiende la voluntad del Señor, entonces, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí, el tesoro se refiere a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la enseñanza de Jesús. ¿Qué? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto sería nuestro tesoro. Y si vivimos con la palabra del Señor, entonces, mantenemos esa paz, esa alegría. Y además somos embajadores en nombre de Cristo que predicamos, que enviamos el mensaje de paz, el mensaje de reconciliación. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Pablo nos está exhortando diciendo así, reconciliaos con Dios. Para reconciliarnos con Dios necesitamos la palabra. Volvamos al texto, 2 Corintios 5, 20. 5:20. 5:20. Se lo leo yo de nuevo. Aquí se lo leo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí, la palabra importante sería esto, embajadores en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. Como Cristo predicó el Evangelio, nosotros también debemos predicar el Evangelio, ¿cierto? Como Cristo.
predicó. Entonces, ahí debemos revisar cómo Cristo predicó el Evangelio, cómo Jesús predicó la salvación, predicó su palabra. Si revisamos ahí, entonces podemos recibir la sabiduría. Yo también así puedo hacer el trabajo de embajador de Cristo, ¿cierto? Así yo puedo transmitir el Evangelio a la gente del mundo. Veamos entonces la manera de Jesús, cómo Jesús predicó el Evangelio. Como han pasado mucho tiempo, entonces veamos algunas. Primero, debemos tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Si vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tienen la mente de Cristo? ¿Tienen el corazón de Cristo? Porque Cristo entró en mí, en nosotros. Cristo mora en nosotros, ¿cierto? Entonces, después de recibir la salvación, vivimos imitando a Cristo. Específicamente, ¿cómo entonces? Filipenses capítulo 2, ahí sale una palabra que conocemos muy bien. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener ese sentir. ¿Qué sentir entonces? Ahí dice 2, 5 hasta 8, se lo leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos tener la mente de Cristo, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como Cristo vino al mundo, hasta la muerte obedeció, se humilló. Nosotros también debemos servir con la misma mente de Cristo. San Marcos capítulo 10, versículo 45, ahí sale una palabra que conocemos muy bien. Jesús, ¿por qué vino? El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, ¿cierto? Para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Él vino al mundo y vivió siendo siervo, sirviendo a todos. Y nosotros también hemos recibido la salvación por el servicio de Cristo. Por eso con ese agradecimiento vivimos sirviendo a los demás, a los salvos y a los incrédulos también, para salvarlos. ¿Y ese trabajo de sacrificio, de servicio, será fácil? No, difícil. Pero si revisamos la vida de Pablo también y la vida de muchas personas que han recibido la salvación, ellos vivieron sirviendo a alguien. Con esa humildad, con esa mansedumbre vivían. El Pablo también era fariseo, era ciudadano romano y recibió buena educación, la máxima educación de la ley en esa época. Pero con esa educación, ¿qué hizo? Mató a los cristianos. Pero en el camino hacia Damasco se encontró con Jesús y recibió la salvación y su vida se cambió totalmente. ¿Cómo? Con la misma boca que consentía la muerte para matar a alguien, ahora comienza a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo y con qué podía predicar el Evangelio en ese momento? Con la mente de Cristo, con la humildad de Cristo, con la mansedumbre de Cristo. Aunque los judíos querían matar a Pablo, el Pablo no buscó la venganza. No buscó la venganza. Aunque los gentiles no querían escuchar el Evangelio, él, con esa mansedumbre, siguió predicando el Evangelio. Por eso muchas personas pudieron recibir la salvación por la predicación de Pablo y ese Evangelio llegó hasta nosotros. ¿Cierto? Hasta Cristo se humilló, hasta la muerte. Entonces, ¿cómo yo puedo ser soberbio delante de todos? No puedo ser soberbio. Como Cristo se humilló, Cristo era humilde, nosotros también debemos ser humildes. También, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo significa tener
compasión de muchas personas, de almas perdidas. Hay muchas personas en nuestro alrededor que no conocen al Señor, o dicen que conocen al Señor, pero no conocen bíblicamente. Entonces, debemos tener compasión de cada uno de ellos. San Mateo capítulo 9, veamos, Mateo 9. Mateo 9, 35. Mateo 9, 35 y 36. Leamos juntos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Jesús actuó como el versículo 35? ¿Por qué él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñaba las sinagogas de ellos, predicaban el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? El motivo de esa obra. Sí, el versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Cierto? Eso fue el amor de Cristo. Por eso en este mundo, cuando él estaba en su vida pública, lloraba a veces. Derramó lágrimas. ¿Cuándo entonces? En San Juan capítulo 11, cuando murió Lázaro, ¿cierto? Delante del sepulcro de Lázaro, Jesús lloró. Lloró. ¿Lloró por qué? ¿Murió Lázaro? No. No. Porque Jesús ya lo iba a resucitar. Por eso no tiene el por qué llorar por Lázaro, por la muerte de Lázaro. Vino a resucitarlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús lloró ahí? Mirando a las almas perdidas que han participado en el funeral. Mirando a las almas, tenía compasión de ellos. ¿Por qué predicamos el evangelio así, recorriendo todos los países? ¿Por qué? ¿Por qué yo predico el evangelio en Copiapó? ¿Por qué yo predico el evangelio en Chañaral? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? ¿Por qué los hermanos de otras iglesias viajan así de lejos para predicar el evangelio? ¿Por qué? Tiene esa compasión. La semana pasada pudimos meditar sobre el infierno, que aparece en la Biblia, el infierno, ¿cierto? La Biblia es verdad que se cumplió en la historia pasada, se está cumpliendo en nuestra época y se está cumpliendo así, hasta el final, todos. Por eso podemos tener esa seguridad, que existe el infierno también. ¿Y quiénes son los que irán allá al infierno? Mis familiares que no conocen al Señor. Mis cercanos que no conocen al Evangelio. Ahí llegamos a tener esa compasión. Mi familia amada tiene que entrar en el infierno que arde como con el fuego de azufre. Entonces llegamos a tener esa compasión, porque yo tengo la respuesta. Yo tengo la solución, pero ellos no la tienen. Por eso, a pesar de la persecución, seguimos predicando el Evangelio. Esto sería la mente de Cristo. Uno que tiene la mente de Cristo puede hacer el trabajo, la obra de embajador en nombre de Cristo. También Mateo 10, 16. 10, 16. Mateo 10, 16. Leamos juntos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando Jesús agrupó así a los discípulos, de dos en dos, está enviando y dijo así, ¿qué? Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Si las ovejas van en medio de lobos, entonces ¿qué pasa?
serán atacadas, ¿cierto? Sufrirán muchos. Si nosotros también, siendo embajadores en nombre de Cristo, vivimos en esta tierra, predicando el Evangelio, entonces, habrá persecución, sufrimiento, dolores. Pero en esa predicación del Evangelio, siendo embajadores de Cristo, necesitamos dos cualidades. Dos cualidades. ¿Qué? Sabiduría como serpiente, prudencia como serpiente, sencillez, pureza como paloma. La serpiente, la Biblia, es un símbolo de astucia, ¿cierto? Y en Génesis capítulo 3 sale así, la serpiente engañó a Eva para derribarla, ¿cierto? Lo hizo para derribar, ¿para qué? Caiga. Pero aquí Jesús está hablando, la serpiente, prudencia como serpiente. Cuando Jesús habla de ser astuto prudente como serpiente, es con un sentido positivo, ¿cierto? No para derribar, sino para levantar. Se necesita esa sabiduría, esa prudencia para salvar a las personas, para salvar a las almas perdidas. También, ahí, la paloma es el símbolo de la pureza, limpio, ¿cierto? Sencillez. ¿Qué significa entonces? Ahí podemos recordar de Génesis capítulo 8, cuando el arca de Noé estaba flotando en aguas, en diluvio. Ahí mandó dos aves, ¿cierto? Afuera, una paloma y otro cuervo, ¿cierto? Se me fue el español de repente. Entonces, ahí, el cuervo que salió del arca no volvió, pero la paloma, como no pudo ganar un lugar para pisar, entonces volvió, ¿cierto? Ahí también eso tiene un significado, una lección espiritual. La paloma no pudo tener un lugar para pisar, para descansar, por eso volvió. Paloma también es símbolo de la pureza, de los salvos. O sea, significa que debemos vivir totalmente separados en este mundo, de este mundo, sin contaminarnos con el pecado. Así podemos vivir siendo embajadores en nombre de Cristo. Especialmente necesitamos esa prudencia, esa sencillez cuando predicamos el Evangelio. Por eso si revisamos los 4 libros evangélicos, cuando Jesús predicó el Evangelio a algunas personas, siempre evangelizaba según el nivel de esa persona que estaba escuchando, ¿cierto? Jesús sabía exactamente qué se interesa esa persona, qué le interesa a la persona que está al frente y qué necesita, o sabía muy bien la necesidad de la persona también, ¿cierto? En San Juan capítulo 3 podemos ver una conversación entre Jesús y un estudioso fariseo, Nicodemo, ¿cierto? El Nicodemo era un estudioso, un fariseo que tenía una buena educación, entonces a él habló directamente sobre el renacimiento. Pero el siguiente capítulo 4 de San Juan, Jesús habló con una mujer samaritana, una mujer menospreciada por la gente, que salió a encontrar agua en el pleno sol. Entonces, ¿qué dijo ahí? ¿Habló también directamente sobre el renacimiento? No, primero le pidió agua. ¿Por qué? Por esa necesidad ella llegó. Y luego, poco a poco, fue así mencionando con precisión así las necesidades de esa persona, las dudas que tenía esa persona, esa mujer. Por eso le pidió primero agua y luego habló agua viva. Y luego habló del varón, sexto varón que está viviendo con esa mujer. Y luego sobre el Mesías, el Cristo. Cuando predicamos el Evangelio también necesitamos la prudencia, la sabiduría, ¿cierto? Revisando, investigando bien la gente a quien queremos invitar. Si yo quiero evangelizar a esta persona, entonces ahí debo considerar que
la edad, su interés, su necesidad. Y ahí, con esa sabiduría debemos predicar el Evangelio. Si vemos en Hechos capítulo 13, sale la predicación de Pablo en sinagogas de los judíos. Y en capítulo 17 también sale la predicación de Pablo, pero en Grecia, en Atenas. Delante de los judíos y delante de los extranjeros, su prédica era diferente. En capítulo 13 de Hechos ya estaba predicando la palabra así en sinagogas de judíos. Se juntaron así los judíos. Ellos conocen, la mayoría conocía así bien la historia de Israel. Por eso menciona desde Abraham, el padre de Israel. Y así Dios estaba obrando en nuestra vida de esta forma. Y luego habla de la profecía sobre Jesucristo, el Cristo, Mesías. Y luego este Mesías que estaba profetizado vino al mundo. Y ahí testificó de Cristo. Pero en capítulo 17, delante de los atenienses, o sea, de griegos, ellos no conocen la historia de los judíos. No conocen la obra que Dios ha hecho en la historia de judíos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijo? Ya, yo veo que ustedes tienen religiosidad. Quiere conocer a un Dios. He visto también altares de muchos dioses. He encontrado también un altar al Dios no conocido. Veo que ustedes quieren creer en algo. Pero yo también conozco a un Dios. Ese Dios es el creador del mundo. Ahí muestra primero el Dios creador. Si quieren predicar el Evangelio, entonces, tienen que investigar la palabra. Tienen que investigar las personas a quien ustedes quieren evangelizar. La edad, el estado, la necesidad, esas cosas. Tienen que considerar esto y de manera sabia tienen que predicar el Evangelio para entregar la palabra adecuada para cada uno. Y para entregar la palabra sabia, tiene que seguir investigando, escuchando la palabra del seminario de la Biblia. Tiene que seguir participando en las comuniones también. En cada comunión que participamos, aprendemos la voluntad de Dios, aprendemos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Si no estamos cerca de la palabra, entonces, en realidad no tenemos nada que decir. En el principio, cuando recibimos la salvación, apenas recibimos la salvación, queríamos predicar, pero delante de los familiares, amigos, no podemos decir nada. Yo entendía algo, pero venga y ve. Ahí, ven y ve. ¿Cierto? Sí, es importante decir ven y ve. Lo que Cristo me ha hecho es importante, sí. Pero en otra palabra de la Biblia nos está diciendo así. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, que está siempre preparados. ¿Qué? La respuesta, la defensa. Ante todo el que os demande razón de la esperanza. Hay personas que nos preguntan específicamente, ¿por qué tú vives así? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué tipo de fe tienes? Entonces debemos investigar y preparar la defensa. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Y qué palabra me dio así ese impacto? ¿Y por qué yo confío en Dios? Él es invisible, pero yo ¿cómo llegué a confiar en Él? Uno tiene que preparar. Solo así podremos convertirnos en embajadores sabios. Y luego predicar la palabra de Dios de manera sabia. La predicación del Evangelio sería una obra más importante de este mundo. ¿Acaso existe algo más importante que la predicación del Evangelio? ¿Por qué? La evangelización es la reconciliación, reconciliar a los pecadores con Dios. ¿Para qué? Puedan ser salvos, para que puedan ir al cielo eterno. ¿Existe algo más importante que eso? ¿Hay algo más importante que la evangelización, que predicar el Evangelio? Si leemos en la Biblia, después de Jesús,
podemos ver la evangelización de los apóstoles, mayormente la predicación del apóstol Pablo. Parecía que él hacía muchas cosas, pero él está diciendo así, una cosa hago. Él hizo una sola cosa, ¿qué? Predicar el Evangelio. Último versículo de hoy, busquemos Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Leamos juntos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué habrá hecho Pablo en toda su vida? Olvidándose ahí olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta en Cristo, ¿cierto? Él olvidó todas las cosas que hizo en el pasado y luego ahora vive en Cristo. Vive para Cristo, vive predicando el mensaje de Cristo, según la voluntad de Cristo. Él conoce cada vez más a Cristo. Nosotros también debemos vivir así. Él predicó a las personas de este mundo el Evangelio de Cristo, siendo embajadores en nombre de Cristo. El Evangelio de la reconciliación para guiar muchas almas hacia Dios. Él hizo esto al final. Por la predicación del Evangelio se levantó una iglesia, entonces, ¿para qué se levanta una iglesia? Para predicar el Evangelio al final. Si se levanta en otra ciudad, en otro país, ¿para qué entonces? Para que esas personas, esas ciudadanas, esas personas de ese país reciban la salvación. ¿Cierto? Es la única obra que podemos hacer nosotros siendo embajadores en Cristo, en nombre de Cristo. No, este trabajo que hizo Pablo no era solamente la tarea de Pablo, sino que todos nosotros debemos hacer hasta el final de nuestra vida. Somos embajadores en nombre de Cristo. Queda un mes, ¿cierto? Hasta el seminario de la Biblia. Como hoy es el día 21, entonces el 20 de octubre tenemos el seminario de la Biblia. Entonces, investiguemos bien, preparemos bien nuestra defensa, nuestra respuesta, nuestra invitación y prediquemos el Evangelio juntos. Preparemos juntos. ¿Ya? Terminemos la palabra de hoy con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos esta comunión. Por medio de tu palabra pudimos meditar cómo debemos vivir en este mundo, cómo pudimos meditar que somos embajadores en nombre de Cristo. Queremos cumplir la voluntad de Cristo, queremos predicar el Evangelio de Cristo para que muchas almas se reconcilien con Dios. Hoy pudimos meditar también la importancia de nuestro trabajo, el papel, la función de nuestro trabajo que debemos realizar. Somos embajadores que debemos entregar el mensaje de reconciliación. Tú nos entregaste este ministerio, así que Señor, haznos recordar siempre de esa importancia de nuestro trabajo y queremos poner todo nuestro corazón en ella para que podamos ser así fieles en tu obra. Pero a veces a veces nosotros mostramos nuestra necedad y nuestra
pereza también. Así que Señor, ayúdanos y guíanos para que no seamos perezosos, siendo sabios, puros, queremos predicar tu evangelio. Hay algunas personas que están escuchando tu palabra durante la semana o los domingos, y también estamos predicando el evangelio. Estamos preparando el seminario de la Biblia para el mes de octubre. Así que Señor, permítenos la valentía y la confianza en tu palabra para que podamos predicar tu evangelio a todas las personas de nuestro alrededor. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.